Tarea 4. Las maldiciones. Entrenamiento 3. 1. ¿Qué dice Proverbios 26, 2? Proverbios 26, 3 dice: como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este pasaje nos dice que las maldiciones siempre tienen una causa, es decir, no vienen porque sí, sino que por alguna razón se manifiestan. Veamos 3 motivos de maldición. 1. Maldiciones que son emitidas por alguien. 2. Maldiciones que vienen por la desobediencia a Dios. 3. Maldiciones generacionales. 2. ¿Cuál es el significado básico de la palabra maldición? Según el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, el significado de la palabra maldición se refiere a cuando una persona pronuncia una maldición con el deseo de perjudicar a otra. Para el hebreo, así como la palabra no es meramente un sonido en los labios, sino un agente que se veía con una misión, de la misma manera la maldición pronunciada es un agente activo que provoca daño. 3. ¿Qué dice Proverbios 18, 21 en la versión de la Biblia Latinoamérica? Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La versión BL 94 lo dice así: la lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. Detrás de la palabra está el alma que la ha creado. Así, la palabra que no está respaldada por la capacidad espiritual necesaria para darle cumplimiento se reduce a mera palabrería, pero cuando el alma tiene poder, la palabra adquiere ese mismo poder. 4. ¿Cómo es que el alma tiene poder para emitir una maldición por medio de las palabras? Por ejemplo, los padres son la autoridad establecida por Dios en la familia, sean creyentes o no, ellos son la autoridad en la familia y por medio de ellos, las maldiciones pueden alcanzar generaciones posteriores. Cuando estos no tienen cuidado en las palabras que dicen, pueden hacer mucho daño con su boca y emitir palabras de maldición, pues la palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los frutos que veremos serán según la empleemos y, en este caso, los padres como autoridad, si hacen mal uso de ella, los hijos acarrearán los problemas. No es lo mismo que a alguien lo maldiga una persona que no conoce, a que lo hagan los mismos padres, ya que estos tienen autoridad sobre él, lo cual le da cierto poder o autoridad a las palabras. En cambio, una persona que no posea una autoridad como los padres sobre los hijos, carece de ese poder. Por otra parte, entendemos que hay hombres de Dios a los cuales el Señor les ha dado autoridad y el poder de Dios se manifiesta por medio de los dones y ministerios que Él levanta para llevar bendición a las personas. Las palabras de ellos pueden desatar bendición sobre quien está bajo su autoridad. Lamentablemente el ministro tiene grietas en el carácter y no cuida su lengua, sus palabras también pueden causar daño. En el lado contrario, el enemigo también se encarga de levantar a personas a quienes emplea para maldecir a la humanidad, personas que alcanzan cierto rango de autoridad con las tinieblas por medio de pactos, como por ejemplo brujos, hechiceros y personas que trabajan la maldad, los cuales pueden emplearlos sobre otras personas que habitan en las tinieblas, no así a los hijos de Dios, quienes podemos habitar confiados bajo la protección divina. 5. ¿En qué versículos de la Biblia vivamos la potencialidad de las palabras? La potencialidad de la palabra se pone de manifiesto en algunos de los milagros de sanidad de nuestro Señor, como cuando sanó al siervo del centurión tan solo con decir la palabra, Mateo 8, 8, o cuando le trajeron a muchos enfermos y con la palabra los sanó, Mateo 8, 16, y en la maldición que pronunció sobre la higuera estéril, Marcos 11, 14, 20, 21. 6. ¿Qué ocurrió cuando Balaam trató de maldecir al pueblo de Israel? Balaam. Cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra de Canaán, un rey llamado Balac, se atemorizó al saber que venía con rumbo a su territorio, pues había escuchado que Dios les había prometido esas tierras a los hijos de Israel, por lo que mandó traer a un profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Cuando ese llegó le dijo solo daría la palabra que Dios pusieron en su corazón. En Números 23, 5 encontramos las palabras que Balaam dijo a Israel. De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven execra a Israel porque maldeciré yo al que Dios no maldijo.
¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Como vemos, no lo pudo maldecir, al contrario, los bendijo. El rey Balac que el profeta maldijera a los israelitas, sin embargo, no pudo hacerlo. 7. ¿Por qué razón no los pudo maldecir? ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió, por eso dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Aquí podemos darnos cuenta y asegurar lo que dice el Salmo 91. Salmos 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo sus alas estaremos seguros. Es una verdad para todos aquellos que deciden confiar en Dios y como consecuencia de esto, ninguna maldición lanzada en contra nuestra puede prosperar. 8. ¿Qué consejo le dio Balaam a Balac para prevalecer en contra de ellos? El rey Balac le dijo, no los bendigas, maldícelos, y lo llevó a otro lugar para que desde ahí maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, en esta ocasión las palabras que dijo Balaam en Números 23, 18 fueron: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está en él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como búfalo. Porque contra Jacob no ha agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. 9. Escribe un ejemplo de cómo el enemigo puede apartar de la cobertura de Dios a un creyente. Cuando el creyente comienza a practicar el pecado, y barra o cualquier acción que contradice a la palabra de Dios o su voluntad. El enemigo desea hacerles mal a los hijos de Dios, para lograrlo primero buscará la forma de sacarlos de la cobertura del Señor. ¿Cómo? De muchas formas, presentará tentaciones de tipo sexual y económico, tratará de hacernos hablar mal de otros, enredarnos en chismes, o dar lugar a conductas equivocadas como por ejemplo, provocando conflictos para hacernos caer en el enojo, o la ira y hagamos cosas equivocadas dirigidos por la naturaleza carnal, hará que llegue a oídos de una persona y cuando la persona que recibe la noticia toma la actitud negativa en torno a ello, dando lugar al rencor o a la ira, entonces con esto, el enemigo lo está retirando de la protección de Dios, pues la persona está reaccionando de una manera indebida. ¿Qué pasa si sabes que otro hermano te ha metido en chismes, maldecido o ha proferido una palabra negativa en torno a ti, a tu matrimonio, familia o negocio? ¿O qué pasa si sabes que una persona te está haciendo brujería para afectar tu matrimonio, tu negocio o a tus hijos? Es probable que te molestes y entonces el enemigo trate de aprovecharse de esto para incitarte a hacer algo en donde desobedezcas lo establecido por Dios, para así retirarte de la cobertura del Señor y aprovecha la situación para sembrarte pensamientos de resentimiento, rencor y puede llevarte hasta el odio, para cumplir su objetivo, hacerte daño. Ejemplo. Balaam dijo que Dios había terminado, bendecirá a Israel y que por lo tanto no había lugar para la maldición ni para el agüero. ¿Por qué? Porque no había iniquidad ni perversidad en ellos y de esta forma Dios los protegía en contra de toda maldición. Balac le estaba ofreciendo dinero a Balaam para que maldijera a Israel, pero este no pudo hacerlo, porque Dios no se lo permitió. Esto lo encontramos detalladamente en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Sin embargo, encontraremos en el capítulo 25, 8, que el pueblo de Israel tuvo un problema en donde murieron muchas personas, 24,000. ¿Por qué ocurrió esto? Números 25, 1, 2 dice, moraba en Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor.
Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como Balac insistiera en darle dinero a cambio de maldecir, Balaam le dijo: no puedo maldecirlos, porque no puedo traspasar el mandato de Dios, pero te puedo enseñar el secreto para que ellos pierdan la protección de Dios. Fue entonces después de no pudo hacer nada en contra de ellos, instruyó al rey Balac a ponerles tropiezo a los hijos de Israel. Eso lo vemos claramente en Apocalipsis 2:14. Pero tengo algunas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Aquí dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. En otras palabras, como no podía maldecir Balaam a Israel y los ojitos le brillaban por el dinero que el rey Balac le ofrecía, le destruyó diciéndole que pusiera mujeres hermosas ante los ojos de los israelitas y con esto provocaría a los hijos de Israel para que fornicaran con mujeres extranjeras, éstas los seducirían llevándolos a hacer sacrificio a ídolos, desobedeciendo con esto al Señor, entonces Dios les daría la espalda y quedarían sin protección. Balac hizo esto, trajo a Mis Mesopotamia, Mis Egipto y Mis Canaán, las puso contra el pueblo de Israel, él cayó en la trampa y muchos murieron por ello. 10. ¿Cómo debemos responder ante quienes nos maldicen o tratan de hacernos algún mal? ¿Cuál era el secreto para que los hijos de Israel no fueran maldecidos? Tener la protección de Dios, deriva de su obediencia. El enemigo sabe que cuando vivimos en obediencia a Dios no puede hacer nada en contra nuestra y que ninguna palabra de maldición en contra de los hijos de Dios pueda surtir efecto, pero siempre y cuando, como hemos señalado anteriormente, vivan estos en obediencia a Dios. Por eso, como sabe que sus maldiciones no pueden surtir efecto en nosotros, busca provocarnos para entonces poder atacarnos. Mientras mantengas una actitud de obediencia a Dios, ninguna de las osas del enemigo planee en contra tuya tendrá éxito, ni brujería, hechicería, ninguna clase de maldición te puede afectar. Sin embargo, si eres débil en esta área y descuidas tu corazón y permites que el enemigo te siembre pensamientos malos y estos te llevan a actuar equivocadamente, el enemigo aprovechará de la situación. Por eso el Señor nos dice en Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, y haced el bien a quien nos aborrecen, y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo debemos responder a estas situaciones? Bendiciendo a quien nos maldicen o desean alguna clase de mal en contra nuestra, porque al hacerlo, estaremos actuando como un hijo de Dios debe hacerlo. 11. ¿Cómo terminó sus días Balaam? Cuando los hijos de Dios permiten que la influencia del enemigo los atrape, terminan mal. Balaam era profeta, sin embargo, terminó como adivino. Josué 13:22 dice: también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. La versión Septuaginta lo menciona como agorero. Y a Balaam, hijo de Beor, al agorero mataron los hijos de Israel en espada, en el embate. Qué triste, siendo profeta, recibía revelación de Dios, su debilidad fue el dinero y este le llevó a ser instrumento de maldad, terminando sus días como adivino y muerto a filo de espada. De igual forma que Balaam, hoy día puede ocurrir lo mismo. Ministros de Dios, hombres que se han propuesto a servir al Señor, se dejan llevar por su naturaleza carnal y emiten maldición en contra de algunas de sus ovejas que tienen bajo su cuidado, por alguna diferencia que tuvieron con ella. Es triste pero lamentablemente puede ocurrir. Personas que son usadas por Dios, tienen ministerio o dones espirituales se dejan llevar por situaciones que los atrapan y apartan de la voluntad de Dios, empleando su boca para maldecir en lugar de bendecir. Los hijos de Dios no debemos caer en eso, mucho menos si estamos sirviendo al Señor. ¿Qué debemos hacer? Vivir en obediencia a su palabra. Estar en obediencia de Dios nos libra de toda palabra de maldición que sea lanzada en contra nuestra y nos libra de la maldición producida por el pecado.
Para ello hay que ser minuciosos en el análisis de nuestra vida, detectando las cosas que a Dios no le agradan, a las cuales debemos renunciar en el nombre de Jesús, pues esas conductas pueden ser puertas por donde el enemigo tiene la posibilidad de cobrar ventaja sobre nosotros y traernos maldición. Los planes de Balac en contra del pueblo de Israel no prosperaban. Balaam no podía emitir palabra de maldición en contra de ellos porque Dios nos dijo que no había maldad en su pueblo. De la misma forma no prosperará ninguna maldición que el enemigo pretenda proferir en contra tuya por medio de alguien, si vives en obediencia a Dios. Para que ninguna maldición que alguien pretenda lanzarnos surta efecto contra nosotros, debemos vivir en obediencia a Dios. 12. ¿Qué señala Isaías 54, 17? La palabra del Señor dice en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada en contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este pasaje dice que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Relacionando después de este asunto, con la lengua de levanta en juicio contra nosotros. Es decir, si alguien habla o emite un juicio en contra nuestra, no prosperará. Pero debemos seguir una vida de obediencia a Dios, pues dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, es decir, de aquellos que le obedecen, lo cual trae como consecuencia su protección, cancelando toda maldición por medio de la lengua sea lanzada en contra nuestra. 13. Que menciona un Juan 5, 18. Un Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el enemigo no le toca. Aquí dice que el que ha nacido de Dios practica pecado. De esta forma Dios nos protegerá. Y el maligno no podrá hacernos daño. 14. ¿Qué indica Romanos 12, 21? Vence el mal con el bien, es lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El camino más fácil en la vida del mundo es responder igual como nos están tratando. Camino de Dios es otro. Él dice que la forma de vencer el mal es haciendo el bien. El enemigo buscará retirarte de la cobertura de Dios provocándote. Debes de practicar la mansedumbre y no caer en las trampas del enemigo. Recuerda que a los hijos de Israel Balac los sacó de la protección de Dios, provocándolos, llevándolos a fornicar y hacer sacrificio a los ídolos. De la misma forma el enemigo buscará tentarte para que caigas en pecado, provocarte caer en ira o situaciones afines para apartarte del abierto del Todopoderoso. Por eso es importante seguir el consejo de nuestro Señor Jesús. Nos da en Mateo 5, 44 y 45. 15. ¿Qué dice Mateo 5, 44, 45? Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que no os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol a malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor nos dice que debemos bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos tratan de hacernos mal. Esta es la forma que un hijo de Dios debe responder si desea ser libre de toda maldición que quieran lanzar en su contra. Si tus padres emitieron palabras de maldición en contra tuya, haz oración a Dios pidiendo que cancele esas palabras y perdone a tus padres, de la misma forma que tú debes desatar perdón hacia ellos, que en tu corazón no hay nada en contra de ellos y que los bendices. De igual forma a todas aquellas autoridades que hayan estado sobre ti, como puede ser el caso de alguna autoridad espiritual haya proferido palabras malas en contra tuya, pudiendo ser un líder de iglesia, ministro o sacerdote, si fue tu caso, debes perdonarlos, bendecirlos y pedirle a Dios que cancele toda palabra negativa que hayan proferido en contra. 16. ¿Habrá alguna persona por la que tengas que orar y bendecir? 17. Que señala 1 Pedro 3, 8, 13. 1 Pedro 3, 8, 13 dice: finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredaseis bendición, porque quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apartase del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela.
Porque los ojos del Señor están contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que nos podrá hacer daño, si nosotros seguís el bien? 18. ¿Quién es el que te podrá hacer daño si obedece a Dios y haces el bien? Nadie. El secreto está en vivir en obediencia a su palabra. Por esta razón, ante las murmuraciones, calumnias o persecución que se hagan en tu contra, refrena tu lengua, haz el bien y apártate del mal, busca la paz en medio de todo conflicto, porque Dios está contigo y escucha tus oraciones. Nadie te podrá hacer el mal si decides hacer el bien. 19. ¿Qué entiendes por refrenar la lengua? Sería quedarse callado. Cuando se está a punto de decir algún comentario que puede dañar, lastimar, ofender, o maldecir a la gente debido a la ira, o alguna emoción con la que el ofensor no pueda lidiar o controlar tan fácil.